Hola, buenas noches. Agradecemos la asistencia a la activación Rosa Tecné. Rosa Tecné es la propuesta que desde el museo activa el premio del certamen Padeletti, Hugo Padeletti, del año 2020. El certamen Hugo Padeletti es una plataforma desde la cual el museo propone pensar la institución como un lugar de pensamiento crítico. El certamen Hugo Padeletti es un espacio que propone como objeto de estudio el Museo Rosa Galisteo y en función de eso habilitar a curadores, artistas, investigadores a pensar la historia, la memoria, la práctica de gestión, las muestras, el Salón Anual Nacional. Y en esta ocasión nos acompañan Lucía Stubrin y Jazmín Adler. Voy a compartirles una breve semblanza de cada una de ellas y al terminar estaremos listos para escuchar sobre el proyecto que en su momento presentaron y que fue el que recibió el premio. Con el jurado en ese momento fueron Silvia Dolinco, Pablo Montini y Georgina Glusman. Georgina Glusman recibió en 2018 el primer Hugo Padeletti, el certamen. Así que bueno, paso a compartir. Jazmín Adler es doctora en Teoría Comparada de las Artes, UNTREF, directora del programa de posgrado Tecnologías en el Arte Contemporáneo, FADU-UBA, me van corrigiendo. Facultad de Filosofía y Letras. Facultad de Filosofía y Letras UBA y docente en FADU-UBA, UNTREF y UNSAM. Su campo de investigación abarca las relaciones entre el arte, la ciencia y la tecnología, con especial atención hacia las omisiones historiográficas en las narrativas canónicas de la historia del arte. Es autora de los libros Arte, Ciencia y Tecnología en el ICI-CEBA 2021 y En busca del eslabón perdido, Arte y Tecnología en Argentina 2020. Integra el colectivo Ludión, exploratorio latinoamericano de poéticas políticas tecnológicas, UBA. Entre sus últimos proyectos curatoriales se encuentra Planetary Atoll, Connecting Latin American Dots, Panke Gallery y Savi Berlín. Y Dislocaciones, ejercicios de recomposición, Fundación Andreani en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Jazmín, por tenerte aquí. Gracias. Después de 2017 que nos visitaste a raíz de Rosa Futura. Que fue una plataforma que activamos con Carla Tortul, quien se encuentra también hoy y autora de la obra del flyer de Rosa Tecné. Y bueno, ahora vamos con Lucía Stubrin, que es doctora en Teoría e Historia de las Artes UBA y licenciada en Comunicación Social por la UNER. Es también autora del libro Bioarte, Poéticas de lo Viviente, Eudeva y Ediciones UNL 2020. Directora de GEBAT, Grupo de Estudios Biosemiótica, Arte y Técnica. Profesora de Semiótica en UNER y Epistemología de las Artes Visuales en la UNL. Integra también el colectivo Ludión, exploratorio latinoamericano de poéticas políticas tecnológicas de la UBA, y su área de investigación es la problemática arte, ciencia, tecnología, con énfasis en las ciencias de la vida y el bioarte. Ha obtenido becas nacionales e internacionales y premios de investigación y curaduría en arte contemporáneo, y también se ha desempeñado como jurado en certámenes nacionales de artes visuales. Bueno, también Lucía nos has acompañado en un montón de recorridos en el Rosa, así que bueno, las dejo para que nos compartan Rosa Tecné. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Se escucha bien? ¿Está bien, no, el sonido? Bien. Bueno, gracias por venir. La idea de este encuentro es que podamos compartir con ustedes algunas de las, digamos, de los principales núcleos
de este proyecto de investigación que junto con Lucía hemos llevado adelante en el marco del certamen Padeletti, de su tercera edición. La realidad es que ha sido un proyecto, bueno, peculiar por distintos motivos, pero uno de ellos tuvo que ver con que, bueno, el proyecto, el premio, obtuvimos el premio en el año 2020, un año muy particular en el inicio de la pandemia. Es decir que, bueno, prácticamente todo el proyecto de investigación y el proceso de investigación fue desarrollado en ese contexto pandémico. Y por lo tanto fue un proyecto desplegado a distancia. Yo vivo en Buenos Aires, Lucía en Santa Fe. El museo durante bastante tiempo permaneció cerrado, entonces, bueno, también eso supuso o involucró, ¿no?, como algunos desafíos desde el punto de vista metodológico, que fue muy interesante a la hora de también, bueno, tener que implementar algunas alternativas para poder llevar adelante la pesquisa, destacando una cuestión que, bueno, para nosotras ha sido importante y que Analía también en alguna oportunidad, charlando entre nosotras, lo ha dicho, que tiene que ver con esta impronta del trabajo colaborativo y colectivo. Nosotras propusimos este trabajo como, bueno, un trabajo para ser desarrollado en equipo, y también el contexto de pandemia nos permitió poder como complementar metodologías y prácticas de forma bueno, involuntaria o que no pudimos controlar, pero que, bueno, finalmente enriqueció este proceso de investigación en colaboración. Bueno, nuestro proyecto Rosa Tecné propuso rastrear las relaciones establecidas entre la colección premios del Salón anual del Museo Rosa Galisteo y los imaginarios, materialidades, técnicas, procesos, conceptualizaciones asociados a los campos del arte y la tecnología en la Argentina. Esta fue la propuesta inicial. Ahora en un ratito les vamos a ir contando también cuáles fueron las reformulaciones y adaptaciones que fuimos haciendo en el proceso de investigación, como suele suceder con todas las investigaciones, que tenemos ideas, determinadas ideas sobre nuestro objeto de estudio y sobre los objetivos del proyecto, y después, digo, en cualquier proyecto de investigación, en cualquier nivel, en cualquier ámbito, siempre naturalmente hay algunas adaptaciones y reformulaciones que tienen que ser hechas por, bueno, la serendipia, digamos, del proceso, ¿no? Es decir, esos hallazgos inesperados con los que nos vamos encontrando en el camino y que hacen también a ese proyecto de investigación. En particular, nos interesó poder proponer ciertas lecturas y perspectivas críticas a partir de este corpus de obra perteneciente al patrimonio desde el museo, desde ciertos enfoques que por lo general no han sido protagónicos en los relatos hegemónicos o canónicos de la historia del arte, es decir, la relación entre la práctica artística de un periodo determinado y las esferas de la ciencia y la tecnología, ¿no? Es decir, ese no ha sido un abordaje dominante en el contexto de las narrativas hegemónicas de la historia del arte. Entonces nuestra propuesta tiene que ver con esto, ¿no? Con, bueno, poder acercarnos al patrimonio digamos, el patrimonio de uno de los museos más significativos del país por la riqueza de la colección, proponiendo una lectura en esta clave. Y el trabajo de investigación que desarrollamos fue atravesando distintas etapas. Hubo una primera etapa que tuvo que ver con esto que podemos identificar como una fase exploratoria, donde lo que hicimos fue, bueno, en principio, como nuestra intención era trabajar con la colección de los premios del Salón, bueno, primero relevamos todas las obras que formaban parte, digamos, que constituyeron premios de adquisición, ¿no? en este contexto, entre los años 1922 y 2020. Fue el 2020 el año del corte porque estábamos presentando el proyecto ese año, digamos, ese es el motivo simplemente. Y entonces a partir de esa selección, luego fuimos viendo cuáles de todas esas obras efectivamente admitían ser leídas bajo esta lupa, ¿no? O, digamos, desde esta perspectiva, es decir,
la relación entre las prácticas artísticas y las esferas de la ciencia y la tecnología, porque la colección de los premios del Salón es inmensa, pero bueno, no todas las obras efectivamente pueden ser analizadas desde este enfoque. También en relación con esas obras que fuimos seleccionando, bueno, tomamos y analizamos, relevamos, ¿no?, otras fuentes documentales, además obviamente las fichas técnicas de las obras, gacetillas de prensa, actas, catálogos, ahora Lucía en un ratito también va a hablar de eso. Y una vez que tuvimos entonces la selección, digamos, de las obras, el corpus definitivo, analizamos también, empezamos a estudiar un poco la historia de cada artista, algunos artistas conocíamos, otros no, porque también es esto, hay artistas diversos, de distintos perfiles, artistas muy consagrados y otros artistas más emergentes, también pertenecientes a diferentes generaciones, lógicamente, porque este recorte que estábamos haciendo va de 1922 al 2020, y empezamos también a, bueno, no solamente estudiar un poco la historia de las obras y de los artistas, sino también, bueno, poder rastrear otras obras que forman parte de la producción artística de estos artistas para ver, bueno, posibles relaciones también entre las obras que iban integrando el corpus. Y finalmente, definimos 6 ejes de análisis o núcleos conceptuales, como los mencionamos en el proyecto. Ahora en un ratito vamos a presentarlos con más detenimiento, pero podemos adelantar que estos ejes abordan distintos aspectos, ¿no?, sobre estos cruces entre las obras de la colección y estos imaginarios, conceptualizaciones, procesos, materiales vinculados al ámbito científico y tecnológico. Y estos ejes son las relaciones entre la ciudad y los paisajes técnicos, la relación entre la técnica y el trabajo, la relación entre estas obras y los ámbitos de la geometría y la matemática, las vinculaciones entre el cuerpo y la técnica, la presencia de la máquina en un eje que designamos como máquinas, herramientas y utensilios, y finalmente las vinculaciones entre materiales y determinados procesos o procedimientos tecnológicos. Ahora enseguida vamos a ir presentando estas obras. Bien. Bueno. Gracias por la invitación, Analía, a hacer la presentación de los resultados de esta investigación que realmente disfrutamos mucho de realizar acá en el museo, a pesar de todas las dificultades que tuvimos entre la distancia un poco entre las expectativas del inicio, el proceso y los resultados, que igual quedamos muy conformes, pero bueno, que realmente representaron un gran desafío. Bueno, como contaba Jazmín, nosotros teníamos una idea al comienzo, digamos, cuando presentamos la propuesta, que era trabajar con 3 núcleos para poder, como de alguna manera, digamos, cómo bajar esta idea de imaginarios tecnológicos a una colección en un periodo de tiempo tan amplio como es un siglo prácticamente. Y a su vez, cómo comparar eso con una historia canónica que está escrita desde Buenos Aires, ¿no?, principalmente, que es la historia que todos estudiamos. Entonces se nos ocurrió, digamos, como modo de ingreso a esta gran masa de obras que vamos a tener que analizar, un núcleo procesual, digamos, donde las obras involucraran algún tipo de relacionamiento con el ámbito de la ciencia y la técnica, un ámbito conceptual donde se tematizara alguna cuestión relacionada con la ciencia y la técnica, pero desde un punto de vista más representativo, y un tercer punto que era el temático. El temático y el conceptual. Bien, el temático era como más representativo y el conceptual un poco más abstracto, pero digamos también que involucraba en cierta forma procesos técnico-científicos. Bueno, esto fue lo que reformulamos en los 6 ejes que ahora les vamos a presentar, donde lo que predominó luego del conocimiento, digamos, de la puesta en conocimiento un poco de lo que son las obras, es más la tendencia, digamos, conceptual, en el sentido de que lo que más encontramos fue obras que representaban o se vinculaban, digamos, con el paradigma de la ciencia y la tecnología desde un punto de vista de la representación, ¿no? Vamos a explicar un poco más esto después. Bueno,
en particular, por mi condición de santafesina y por el hecho de poder venir al museo en esos momentos, en los breves momentos de apertura que teníamos en esa época, nos pareció importante rastrear, o sea, utilizar los catálogos como una especie de indicador de lugar donde ir como identificando, digamos, estos cambios de posición que nosotros creíamos que el museo podía llegar a tener en relación con perspectivas modernizadoras del arte, digamos, con apertura hacia nuevas estéticas, que sabemos que existen, digamos, por la historia del arte argentino que conocemos. Queríamos ver si eso estaba, digamos, en línea con la evolución, digamos, de la posición política del museo, o si el museo tenía una relación contestataria o indiferente hacia eso que estaba sucediendo, digamos, que nos cuenta la historia que fue sucediendo durante el siglo XX. Entonces, los catálogos nos representaban como un buen indicio, porque en los primeros catálogos, ahí pusimos estos 6 nomás, pero bueno, obviamente hay muchos más, porque vamos a cumplir 100 salones, así que son 99 hasta ahora, desde 1922 hasta el presente. Y lo que permite, digamos, el análisis de los catálogos, es como percibir, digamos, a partir de algunas cuestiones que se van como repitiendo, ¿no? Una es el tema de los jurados, otra es el tema de las categorías, otra es las distintas modalidades o incorporaciones que va haciendo el Salón Anual a la par de este premio, ¿no? Entonces eso nos permitió como establecer 3 periodos dentro de la historia del museo. Un primer periodo que va desde 1922 a 1958, que es el momento en que el que dirige el museo es Horacio Calebois, que es un momento que nosotros decimos es un momento como de posicionamiento y proyección del museo, o sea, construir la identidad del museo con una impronta de arte argentino y de arte santafesino. Y en ese proceso lo que hace Calebois en relación, por ejemplo, con las categorías es ir como mutando. En un principio las primeras 3 categorías que propone son pintura, escultura y arquitectura. Luego en el 45, por ejemplo, esto se modifica y se desplaza a arquitectura, se incorpora grabado, luego se incorpora dibujo. En este periodo también, con la remodelación del edificio en la década del 40, Calebois destina una sala para el arte santafesino, con la clara, digamos, explicación, porque él en cada catálogo, digamos, tenía una línea, digamos, como si fuera una línea editorial, digamos, de lo que era cada salón, donde él explicaba, digamos, qué era lo que él estaba buscando con esa selección de obras, y explícitamente él justificaba la necesidad de que Santa Fe tuviera un espacio dentro del museo donde extranjeros pudieran conocer las artes plásticas santafesinas, ¿no? Nuestro estilo. Y bueno, y en esa línea, ¿no? Como está también la cuestión de Argentina, entonces había mucho énfasis en el tema de los paisajes, en el tema de los cuadros históricos, y esa era un poco la impronta de los primeros años, ¿no? Que fue muy activa y que también introdujo, por ejemplo, el Salón de Becarios, que fue un salón que duró mucho tiempo, también el Invitado de Honor, que duró como prácticamente 84 años, y que, por ejemplo, durante el segundo momento del museo, que se puede establecer, digamos, entre fines de los 50 y fines de los 90, que fue un momento un primer momento como de gran aleatoriedad de directores, se sucedieron en un breve lapso de tiempo muchos directores, y luego una dirección muy prolongada que dura hasta finales de los 90, durante ese tiempo que el museo tuvo como una actitud más de autorreproducción de su formato. El Invitado de Honor, por ejemplo, es como un indicador, digamos, de un pequeño vínculo con la escena nacional, ¿no? Esto de invitar, por ejemplo, entre los invitados de honor estuvieron Kenneth Kemble, Miguel Ángel Vidal, Julia Kosic, Raúl Loza, Luis Felipe Noé, Rogelio Poleselo, Josefina Rovirosa, en fin,
pasaron muchísimos artistas homenajeados en el marco de un salón que no representaba quizás ese interés por la vanguardia, por las experimentaciones, por las innovaciones. Pensemos que ese es el periodo de los 60, los 70, los 80, es un gran periodo de experimentación en la Argentina, y sin embargo lo que sucedía en el museo era que se recibía, digamos, las categorías empezaron como digamos, los llamados a postulaciones para el Salón Nacional, el Salón de Mayo, que tuvo distintos nombres, ¿no? Pero se hacían en duplas, ¿no? Por ejemplo, escultura y grabado, un año, al año siguiente dibujo y grabado, y bueno, y no se incorporó ningún otro formato de obra, ¿no? El Salón de Becarios sí se mantuvo, y de hecho se incorpora en este periodo, me voy apuntando algunas cosas porque se me pasan. En el 59 se inaugura el Salón de Becarios, y entre esas tres cosas, ¿no? El Salón Anual, el Salón de Becarios y el invitado de honor, funciona, digamos, la vida del museo durante este gran periodo de tiempo. Y luego, en la última etapa, que ubicamos más o menos entre los años 2000 y 2020, que es la etapa más interesante desde el punto de vista de nuestra investigación, porque también, y acá veíamos un poco el vínculo entre la mirada política del museo y el tipo, digamos, y el vínculo con las artes, cómo influye. En esta tercera etapa sucede lo que por ahí Graciela Esperanza define como el efecto Duchamp, ¿no? Que es esta especie de apropiación argentina del paso de Duchamp por Buenos Aires, y cómo eso va desbordando, digamos, hacia las artes y hacia la literatura también, ampliando un poco el arte del siglo hacia tres núcleos, ¿no? La reproductibilidad técnica, el fuera de campo, es decir, las obras interdisciplinarias, y el giro conceptual, ¿no? La importancia, ¿no? del concepto por sobre la resolución de la obra, ¿no? Entonces estos tres ejes van como a impactar acá en el Rosa más fuertemente en este último periodo, a partir del 2000, cuando, bueno, también tras una nueva, como un poco crisis de autoridad, ¿no? Por una sucesiva, digamos, cantidad de directores que termina con la instauración del concurso, del acceso al cargo de director mediante un concurso, y eso produce una transformación al punto de, digamos, en el caso de las categorías, por ejemplo, se trata de instalar, se incorpora fotografía, se incorpora arte-objeto, y en el 2016 se eliminan las disciplinas, ¿no? Es el primer salón que elimina las disciplinas. Asimismo, por ejemplo, la conformación de los jurados, que ya desde la época de Caleboa había tenido ya sobre el fines de su gestión, fines de los 40, ya estaba como en vistas de profesionalizarse, porque en un principio los jurados se componía principalmente de la comisión, digamos, del museo, que era una comisión de amigos, digamos, reunidos y dirigidos por Caleboa. Se empieza a profesionalizar, se empieza a convocar a especialistas del arte, e incluso empiezan a participar los artistas también a través de un delegado en ese jurado. Bueno, todo esto se mantiene durante el siglo XX, y bueno, ya es en esta etapa, ya entrado el siglo XXI, donde bueno, se unifican los jurados de premiación y de selección, simplificando un poco la tarea y también bajando una línea bueno, diferente, digamos, y más precisa en cuanto a la apertura hacia nuevas experimentaciones y hacia el diálogo con la escena nacional, ¿no? Por ahí este salón que había quedado un poco en una lógica de autorreproducción y de cancelación del diálogo con la esfera nacional, con la esfera internacional, retoma, digamos, sus vínculos con el mundo más allá de la región, ¿no? Bien. No, quería solamente comentar que ahora pasamos a los ejes, ¿no? Pero para vincular o entrelazar esta historia del salón que está compartiendo Lucía con nuestra investigación, comentar que nos interesó justamente poder estudiar la historia del salón para comprender de qué manera estos cambios a nivel de, como decía Lucía, las categorías, la conformación de los jurados,
perspectivas políticas también sobre el tipo de práctica artística que fue siendo promovida en cada una de las ediciones. Nos interesó, digo, analizar todo esto para entender de qué manera estas transformaciones permitieron o no ir transformando y renovando, dando lugar a esta renovación del ámbito de las artes, ¿no? A partir de las obras que tuvieron un lugar para concursar en las distintas ediciones del Salón, ¿no? Y desde este lugar nos interesaba, porque bueno, tiene que ver con el recorte y la lectura específica que estábamos proponiendo, ¿no? Sí, hay un pequeño detalle que, para como hacer una aclaración de esta selección de tapas, de catálogos. El tercer catálogo, el amarillo, ese es un diseño de Fernando Espino, que es un artista que está también acá en la colección, y que bueno, es como el primer intento de diseño o de identidad visual del Salón, que aparece no solamente o sea, no aparece una única vez, sino que aparece consecutivamente durante 15 años aproximadamente, entre los 60 y los 70, y luego, por ejemplo, vuelve a aparecer a finales de los 80 y los 90. Es como una imagen que la institución reedita en distintos momentos, digamos, y que asimismo habla acerca de una falta de identidad visual en relación al Salón, ¿no? Porque se suceden, digamos, como en el marco del diseño y de lo que representa la visualidad en un museo de artes visuales, valga la redundancia, digamos, llama la atención, digamos, también esos desequilibrios en la identidad visual del Salón, que a su vez también, bueno, va cambiando su nombre, ¿no? Empieza como Salón Anual, luego se lo llama Salón de Santa Fe, luego Salón de Mayo, y se vuelve a renombrar Salón Anual de Santa Fe como en sus orígenes, en la última gestión. Bien. El primero de los ejes, como les adelantaba hace un ratito, el primero de los ejes que, bueno, primero es totalmente contingente, ¿no? Es decir, podría ordenarse de otra manera, ¿no? Pero digo, el primer eje que queríamos compartir con ustedes y que hemos identificado es este eje que hemos llamado ciudades y paisajes técnicos. Esta selección de 6 obras que ven acá son solo 6 de las tantas obras que hemos incluido en este eje, pero bueno, como para elegir obras de diferentes épocas, ¿no? y materialidades, técnicas, formatos, soportes para que tuvieran como una referencia visual. Las piezas que hemos incluido en este eje elaboran de diferentes maneras ciertas representaciones, podríamos decir, de paisajes urbanos atravesados por la técnica, digamos, de distintas maneras, ¿no? En ocasiones apelando a ciertos imaginarios de modernización que están vinculados a iconografías de la ciudad en crecimiento, de la ciudad atravesada justamente por procesos de modernización tecnológica, o sea, las calles, el puerto, los edificios, los autos, la velocidad, el movimiento, la gráfica, bueno, creo que ya dije la electricidad, ¿no? Los cables, los postes, el alumbrado eléctrico, etcétera. Otras veces plasmando visiones como un poco más nostálgicas acerca de la ciudad del pasado, esa ciudad que ahora va quedando atrás porque se está conformando, bueno, otra imagen de ciudad a partir justamente de todos estos procesos de renovación tecnológica a los que aludía recién. En otros casos poniendo en evidencia, ahora les voy a mostrar un ejemplo, el aspecto industrial de los centros urbanos y todo lo que viene de la mano, ¿no? Esta expansión industrial y los remanentes y los desechos, ¿no? Que esta ciudad produce también como efecto del desarrollo tecnológico, pero tal vez la contracara, ¿no? Como el lado B de esta expansión, no sé si tecnológica específicamente, pero más bien industrial, ¿no? Digo, entendiendo el fenómeno técnico en un sentido bastante amplio. Y por último, o en otras oportunidades, estas relaciones entre ciudades y paisajes técnicos las encontramos en algunas obras que ensayan como modelos posibles y alternativos, ¿no? Modelos alternativos de otras ciudades posibles, que en algunos casos también podrían ser entendidos como ciudades utópicas, ¿no? Y acá, bueno, hay una larga tradición también en la historia del arte argentino, latinoamericano e internacional sobre esto, ¿no? Desde por lo menos principios del siglo XX, la posibilidad de plasmar
otros modelos de ciudades, ¿no? O sea, Jules Solar, Hugh Lakosich, entre tantos artistas, solamente si pensamos en el contexto local. Les traemos para cada eje 2 ejemplos como para ponerle como un poco de imagen, ¿no? A todo esto. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos una obra de José Barrio Nuevo, Elevadores, que es de 1935. Les decíamos que el recorte de nuestra investigación arranca precisamente, bueno, en las primeras décadas del siglo XX, en un momento bastante particular para la historia de nuestro país, justamente caracterizado por, entre otras cosas, el crecimiento, ¿no? de los centros urbanos y también todos estos procesos de modernización que se van dando en distintos ámbitos de la cultura, ¿no? Bueno, procesos que en realidad arrancan en las últimas décadas del siglo XIX, si pensamos en el contexto, por ejemplo, de la generación del 80, y avanzan hacia principios del siglo XX, y ciertos desarrollos tecnológicos como el tranvía, la radio, el alumbrado eléctrico, van a ver que son muchos elementos que van apareciendo en las obras que hemos seleccionado y también en otras obras que en este momento incluso en Museo Tamado están en las paredes del museo, empiezan a delinear un paisaje urbano totalmente nuevo. El caso, por ejemplo, en este caso, ¿no? La obra de este artista riojano, José Barrio Nuevo, aparece esta representación del puerto santafesino, dominado por estas grúas y elevadores que también dan cuenta de la actividad productiva de la zona, en sintonía con también otras obras que forman parte de la colección, como por ejemplo las de Pío Colivadino o las de Benito Quinquela Martín, ¿no? donde también aparecen estos elementos en relación a estos paisajes urbanos atravesados por la técnica en un contexto de ciudad pujante, ¿no? Ciudades pujantes, ciudades en crecimiento y ciudades, nuevas ciudades entendidas como focos productivos. Pero luego decíamos, ¿no? como otras perspectivas dentro de este mismo eje de ciudades y paisajes técnicos aparecen encarnadas por otras obras, como por ejemplo, este es el caso de Richard Pautasso, Basural. Van a ver que en este caso es una donación del artista, acá hago una nota al pie, un asterisco, decíamos que nos concentramos en las obras del salón, pero la verdad es que hay algunas excepciones, porque en algunos casos hemos incorporado algunas obras que nos permitían también ampliar la perspectiva sobre justamente estos núcleos que habíamos establecido o que también nos permitían proponer ejemplos que funcionaban como contrapunto, ¿no? Justamente como contrapunto para hacer el punto de lo que estábamos planteando en cada uno de los núcleos y en ese sentido también resultaban operativos. Cuando tomamos estos ejemplos, por supuesto que los fuimos mencionando y justificando el porqué de la elección. Este es el caso de Richard Pautasso con su obra Basural, que es un buen ejemplo de esta otra perspectiva que les comentaba sobre la relación del paisaje urbano y el desarrollo de la técnica y de la industria, porque justamente en esta obra, que ya es de la década del 90, el artista está poniendo en el centro de la escena esta cantidad inmensa de residuos y de desechos que suelen ser almacenados y acumulados de manera cotidiana en la sociedad contemporánea. Además de grafito y lápiz, yo no sé si en la foto se alcanza a ver, pero en el primer plano hay como unas cintas pegadas y unos hilos, ¿no? Es decir, con la técnica de collage, para justamente sintetizar y dar cuenta de ese afán acumulador tan característico de nuestra cultura de consumo. Y hay algunos elementos, están muy chiquititos en la imagen, pero elementos, algunas iconografías, por ejemplo, acá, de una acróbata, no se llega a ver, ¿no? Ah, la flecha no se ve. Bueno, a la derecha, les cuento, hay una imagen de una acróbata y unos maniquí, que son algunos elementos iconográficos que también aparecen en otras obras de Pautasso desde los años 60, que además de desempeñarse como artista plástico, trabajaba en el ámbito, se desempeñaba como vestuarista y como escenógrafo. Así que en todos los casos, en este eje, las obras plasman de distintos enfoques y épocas y geografías estas representaciones urbanas convocadas por imaginarios técnicos, ¿no? Imaginarios técnicos de distinta índole. Ahí está. Ay, hola, ¿se escucha? Bien, en el armado de los núcleos lo que se fue dando también es como una cronología bastante diacrónica, donde las ciudades
digamos, las representaciones de paisajes y ciudades coinciden, digamos, con el principio de las primeras décadas del siglo, y en este caso de técnica y trabajo coincide, digamos, la mayoría de las obras datan digamos, se producen entre la década del 40 y la década del 60. Es como paradójico también que el museo reciba recién entre esas décadas este tipo de obras, cuando la mayoría son obras que se identifican con los artistas del pueblo, ¿no? Que fue un movimiento de artistas del barrio de La Boca, ayúdame Jazz, vos que sos un poco más Boedo. de Boedo, y que tenían, bueno, un manifiesto, que eran, bueno, eran anarquistas y marxistas, y la representación de las escenas de trabajo estaba básicamente utilizada, se usaba más como forma de denuncia que como forma, digamos, de testimoniar un estilo de vida, ¿no? Perdón, quería decir que yo recién mencioné Boedo para contrastar el grupo de Boedo y el grupo de Florida, ¿no? Que eran como los grupos culturales, ¿no? Que estaban en tensión en estas primeras décadas del siglo XX. Exacto. Entonces muchos de estos artistas representativos de este grupo, como eran, bueno, Facio Ebecker, Vigo, Rebufo, Belloc, aparecen en este grupo de obras donde lo que vemos son escenas de explotación laboral, en su mayoría, tanto en el campo, en trabajos relacionados con el trabajo del campo, o en la ciudad, o en la periferia de las ciudades que se van armando. Y por otro lado, lo que encontramos también era muchas obras relacionadas con el oficio del artista, que eso nos pareció algo bastante peculiar y particular, pero que a su vez es un tema muy presente en la colección del Rosa, y que también coincide un poco con la línea de este eje de ser obras de impronta figurativa y básicamente documentales, testimoniales y de denuncia, ¿no? de condiciones laborales y en el caso de los artistas también como llevar una vida de artista en un mundo donde no es un oficio contrahegemónico, entonces bueno, dar cuenta, digamos, del trabajo efectivamente que había detrás de cada obra, ¿no? Entonces, por ejemplo, la obra de Rebufo, que se llama La llama, muestra a un escultor, ¿no? Con el cincel ahí tallando el mármol, en una obra de gran tamaño, y así, ¿no? Escenas un poco contrapuestas entre trabajos manuales, artesanales de tipo más conocidos como los del campo o la fábrica, e imágenes también de trabajo de artista, ¿no? De mucho sacrificio y baja remuneración, ¿no? de lo difícil de la vida del artista. También, perdón, hay una cuestión que tiene que ver con la técnica, ¿no? No en todas las obras, pero muchas de las obras de este eje, la cuestión de la silografía o del grabado en general, ¿no? De poner el cuerpo también a la hora de desarrollar las obras, ¿no? Incluso desde una perspectiva política, ¿no? Y esto también hace a la técnica empleada por el artista, es decir, no el trabajo representado en términos de representación, sino, bueno, el oficio del artista. Sí, y en el caso de la silografía y el grabado también es algo muy patente en estos primeros años de estos grupos, porque justamente, digamos, se utilizaba la prensa, ¿no? Como forma para aumentar la tirada, la difusión. Acá no interesaba la unicidad de la obra, sino la llegada de estas obras a la mayor cantidad de compañeros posibles, ¿no? Entonces también el uso de la prensa y de la silografía como herramienta técnica, también política, en este caso explícitamente, ¿no? Bueno, y elegimos, además de ese grupo de obras que les mostraba, esta es una obra, bueno, de Miroslav Bardonek. Para los que somos de Santa Fe es un artista muy conocido porque lo encontramos en edificios públicos, en plazas, con sus esculturas muy sensibles de perros, de animales, bueno, y en este caso, trabajo de isleño, es esta escultura en yeso que está por ahí atrás, ahí en la Isla de las Esculturas, que la pueden recorrer. Es una obra de 1,20 m aproximadamente. Y bueno, describe, digamos, así como los artistas del pueblo se concentraban en el trabajo en la ciudad y en el trabajo del campo, Bardonek
describe un poco el trabajo en la isla, ¿no? Que es la periferia, digamos, del ambiente de nuestra ciudad, donde la pesca es básicamente, digamos, la fuente de alimentación y bueno, la vida en la isla también tiene sus situaciones, digamos, extremas de trabajo por el calor, por los mosquitos, por las crecidas, por las bajantes. O sea, es un trabajo que depende de condiciones ambientales, digamos, que el hombre no puede controlar y que eso también refuerza un poco la dificultad y la exposición de estos hombres que viven de la naturaleza, ¿no? Bardonà, que además es un personaje muy importante también para el museo, fue en un momento director, fue profesor en Mantovani, en la Escuela de Bellas Artes de Rosario, fue el fundador de la fundación de la agrupación de la Vuelta del Paraguayo, que también es un barrio de Río que está acá enfrente de la ciudad. Así que es una obra como que nos parecía muy representativa también de la colección en relación a este tema y como incorporar también el trabajo del isleño dentro de este conjunto de imaginarios del trabajo y de representaciones del trabajo. Y luego esta obra de Querel, que es como la más jovencita de la serie, es la única obra de artista mujer en relación al trabajo que encontramos en el corpus, donde bueno, ya hay una situación más doméstica, un maniquí que cobra vida, ¿no? Jugando un poco con estas ideas un poco más distópicas o de fantasías en relación a que lo inanimado cobre vida. Y bueno, la idea está un poco de ya entrando un poco más al eje de cuerpo, ¿no? Esa transición entre la máquina y el cuerpo, o el hombre que se vuelve máquina de tanto mimetizarse con su trabajo. En fin, tiene muchísimas interpretaciones posibles, es un grabado, la verdad que muy bello. Y convive también en él, por ejemplo, hay al fondo como una ventana, hay una vaquita de San Antonio que asoma, tiene como muchos elementos que realmente como que, bueno, arman ahí una composición, sí, ahí arriba está la vaquita. Sí. Con mucho movimiento interno también la obra. No, me acerqué a la obra porque aparece lo que entiendo que es una escuadra, abajo, sí, en el extremo inferior izquierdo, y justamente el próximo eje, la verdad que es un elemento al que no le había prestado atención. Eso es lo que pasa cuando vemos muchas veces las obras, que siempre encontramos nuevos elementos, y justamente el próximo eje es geometría y matemática, así que quedó naturalmente como el enlace perfecto. Y en el núcleo que llamamos geometría y matemática reunimos un conjunto de obras que evidencian de diferentes modos cómo las artes visuales a lo largo de un siglo se fueron vinculando, no siempre, no en todos los casos, pero sí recurrentemente, con los ámbitos de la geometría o las esferas, ¿no? De la geometría y de la matemática, no en la contemporaneidad, digamos. Esto lo podemos llevar hacia por lo menos la antigüedad, si lo pensamos en términos de la historia en Occidente, ¿no? Las relaciones entre geometría, matemática y prácticas artísticas aparece desde... si pensamos el Panteón, o si avanzamos en el tiempo, o figuras como Leonardo da Vinci, Alberto Durero en el Renacimiento, bueno, etcétera, etcétera, ¿no? Podemos encontrar muchos ejemplos a lo largo de la historia del arte. Y en el recorte que hemos hecho de obras, que como les decíamos antes, ¿no? Siempre esto es una versión acotada de todo el corpus que forman parte de cada uno de los ejes. No es que hay solo 7 obras en este eje, sino que hay muchas más, pero bueno, son solo estas las que hemos incorporado en la diapositiva. Y como ven, esta relación entre prácticas artísticas, geometría y matemática opera de distintas maneras, en ocasiones a partir de la sustitución, digamos, de forma total o parcial del carácter figurativo de las imágenes por esta tendencia hacia la abstracción, ¿no? Hacia la síntesis formal, también cromática. En otros casos, tal vez, aparecen obras que ponen de relieve directamente digamos, los cuerpos geométricos, ¿no? Que protagonizan en la composición, es decir, que estos cuerpos geométricos son los protagonistas de las piezas. Y en otras ocasiones, bueno, las obras siguen siendo figurativas, pero de todas maneras identificamos como, bueno, una tendencia bastante marcada hacia la abstracción, hacia la geometrización, jerarquizando a veces también ciertos efectos ópticos, ¿no? Que se despliegan a partir del juego de los distintos elementos plásticos, o también
bueno, a partir también de la intervención del público, aunque no sean obras participativas, pero bueno, sí a partir de esos efectos ópticos que se activan cuando el público se acerca a la obra y se encuentran con ese universo que la obra presenta. Un ejemplo de las obras, de una obra, ¿no? Significativa que forma parte de este eje es la pieza de Raúl Loza, Imagen de lo desconocido, otra excepción, ¿no? Pues esta es una obra adquirida en 1963. La obra de Loza, bueno, se inscribe, ¿no? En principio en el movimiento de arte concreto, ¿no? En Argentina, nuestra primera vanguardia, podemos decir, una de nuestros primeros movimientos de vanguardia, ¿no? De los años 40. Pero bueno, luego Loza, como sabrán, se desprende, ¿no? Luego de la publicación de aquel número de la revista Arturo en 1944, hace su camino y funda el perceptismo en 1946, donde define justamente el perceptismo como un método para la creación artística que pudiera estar basado en un sistema que tuviera la misma precisión que cualquier sistema científico, ¿no? Es decir, que acá la relación entre práctica artística y ciencia se vuelve evidente, digamos, en las propias bases del perceptismo, donde para justamente el desarrollo de los conceptos del perceptismo, Loza toma, ¿no? Nociones de la matemática, de la física y hace todo un estudio súper exhaustivo de las formas, de las relaciones de las formas y los colores a partir de unos 4.000 tonos que estaban catalogados por el artista y también de la relación de las formas con el espacio circundante. Entonces, por ejemplo, en este caso las formas, las figuras geométricas, ¿no? Están digamos, se presentan sobre un fondo blanco. El fondo blanco no es de la imagen, ¿no? Sino que pertenece a la obra, pero ese fondo blanco es considerado como un muro arquitectónico, ¿no? Precisamente para poder considerar las relaciones entre las figuras y ese fondo que no es simplemente un fondo, sino que es una especie de representación o de encarnación de la propia arquitectura. Y acá otro ejemplo, no tan geométrico y no tan abstracto como el anterior, para que vean también la diversidad de proyectos que están comprendidos dentro de cada uno de los ejes, de Hugo Ottman, composición azul, donde, bueno, este es un ejemplo de obras que no abandonan totalmente la figuración, pero donde hay digamos, una tendencia marcada hacia la abstracción, por la síntesis formal, la síntesis compositiva, la depuración, ¿no? de las figuras. En este caso, una naturaleza muerta, donde podemos identificar, ¿no? La fuente, el cuchillo, la cebolla, la pipa, ¿no? Todos estos elementos sobre una mesa, la pipa y la vi, un pescado. Todos estos elementos sobre una mesa rebatida, ¿no? Que recuerdan, bueno, como una alternativa en distintos movimientos y distintas tendencias y momentos también de la historia del arte, pero bueno, clara, muy presente en el caso del cubismo. Bueno, como esta obra, sí, como a mitad de camino, no a mitad de camino, digamos, obras figurativas, pero que investigan, ¿no? Intensamente estas posibilidades de geometrización y de depuración formal. Bueno, encontramos varias obras en la selección que hicimos. Bueno, en relación al eje del trabajo, que mencionaba yo que las obras son entre la década del 40 y el 60, justamente también hay la diferencia, ¿no? Entre lo que sucede de acuerdo a la historia del arte argentino en esas décadas. La mayoría de los manifiestos son de tinte abstraccionista, ¿no? Como las obras que presentaba Jazz en el eje anterior, y sin embargo el museo en relación con trabajo recibe obras que corresponden con manifiestos de la década del 20 y en relación con un arte figurativo que no era lo que estaba sucediendo mayormente, digamos, o en los centros digamos, de referencia del país, ¿no? Un poco esa relación me había olvidado mencionar. Bueno, en este eje máquinas, objetos y utensilios, lo que prevalece, digamos, los protagonistas son objetos inanimados. Acá no vemos cuerpos, lo que vemos son esto. Vemos un poco la exaltación de
máquinas y de distinto tipo, desde máquinas muy simples hasta máquinas muy complejas. Y nos interesaba un poco pensar, digamos, todas estas propuestas artísticas a partir del concepto de tecnoestética, que es un concepto central en la obra de Simondon, que es un filósofo de la técnica, donde él afirma, digamos, que existe una fusión intercategorial entre obras funcionales y perfectamente logradas, es decir, bellas, ¿no? Él dice, la técnica se vincula con la estética en un espectro continuo. Hay una estética contemplable en el cableado de un radar, ningún objeto deja indiferente la necesidad de estética. Quizás no sea cierto que todo objeto estético tenga un valor técnico, pero todo objeto técnico tiene bajo un cierto aspecto un tenor estético. Entonces estas obras homenajean, digamos, en cierto sentido, tanto desde los primeros bodegones, ¿no? En las obras de Petoruti y de Bambrilla, ¿no? Que es esa blanco y negro, que dialoga un poco con la de Petoruti, que bueno, la pueden identificar fácilmente, donde aparecen sifones, donde aparecen cubiertos, donde aparecen manteles, donde aparecen ventanas, donde se ve, digamos, el origen de la luz, la fuente de luz. Hasta obras más complejas, como por ejemplo la de Federico Gloriani. Bueno, en realidad la técnica es muy sencilla, es una cianotipia, pero de un submarino en homenaje, digamos, a un investigador científico que, bueno, que pasó desapercibido en la historia de la ciencia, pero que, bueno, que tenía unas teorías bastante avanzadas para la época, ¿no? Es como un homenaje del artista. Y así, digamos, distintas representaciones de objetos técnicos, como por ejemplo este de Campagnucci, que es, es una obra del Salón, que fue premiada en el Salón Anual de 1990. En esta obra, además de la estética hiperrealista, ¿no? Porque es una obra realizada con técnica mixta, hay la exaltación un poco de los símbolos gráficos, ¿no? De la tecnología de la palabra, como diría Walter Ong, y bueno, la belleza de la máquina, del fileteado, la perfección, ¿no? de este medio de transporte, en primerísimo primer plano, el virtuosismo del registro, el enfoque como si fuera una toma fotográfica, ¿no? En esa mediación de lo fotográfico ya en la representación plástica, ¿no? Como un homenaje un poco al sentido de lo bello y también de lo funcional, como es el medio de transporte público. Y este decorado en extinción, porque bueno, se prohíbe en la década del 70 luego el uso del fileteado para el transporte público, a pesar de después de declararse Patrimonio de la Humanidad. Y esta otra obra, por su parte, una obra un poco más contemporánea, del 2005, de Ángela Herrera, que es una obra que también nos interesaba un poco porque algo muy presente en este tipo en este corpus, que es la presencia de las letras o de las palabras, y acá el uso disruptivo de la máquina, ¿no? que cose, pero en realidad dibuja como si fuera una impresora a inyección, ¿no? De esas primeras impresoras, como que disloca la función de la máquina, para reparar en este concepto de libertad, ¿no? Como de liberarse también de las máquinas, ¿no? Es una obra que tiene como una poeticidad también bastante amplia y como que despierta muchas interpretaciones y sentidos, y es muy movilizante también por la inclinación que tiene la imagen y el gran tamaño también que tiene el grabado. Nos parecía como también el dramatismo del blanco y negro, las sombras, pero bueno, este gran eje puesto, digamos, en la máquina de coser en una función un poco más como de impresora más que de tejedora. Claro que los ejes no son fijos, ¿no? Es decir, porque obras que incluimos en el eje de máquina también funcionarían en el eje de cuerpo en ocasiones, o también en el de trabajo, es decir que, por ahí, en este caso,
una obra como esta, decimos ponerla en la máquina, la obra anterior, ¿no? En este eje, porque la máquina es la que aparece en primer plano, pero antes veíamos en el eje de trabajo la relación de la máquina con el cuerpo, pues que también podría ser en cuerpo, pero lo pusimos en trabajo porque es esa figura femenina que está utilizando la máquina para el trabajo. Es decir, que de vuelta, ¿no? Son complementarios y no son excluyentes, ¿no? El modo en que funcionan los ejes. Este quinto eje es el eje del que llamamos materiales, técnicas y procesos, donde incluimos obras que involucran ciertos modos de hacer que comprometen ciertos procedimientos tecnológicos históricamente ajenos al ámbito de las artes. En general, muchas de estas obras también tienden a hacer foco en los procesos de desarrollo de las obras por sobre la idea de obra como un objeto cerrado, terminado, físico, tangible. Bueno, sí, son obras objetuales, pero en muchos casos, digo, el proceso de producción de la obra también es significativo. Obras que también hacen énfasis en la investigación en torno a los materiales, ¿no? Por eso el nombre del eje materiales, técnicas y procesos. En muchos casos, además, acá protagonizan ciertos medios y herramientas tecnológicas en diferentes instancias los procesos creativos. Entonces nos encontramos con fotografías, con videos, con impresión 3D, con perfoelectrónica, con instalación de repente integrada por dispositivos y por medios tecnológicos. Bueno, y podemos traer ejemplos diversos. Acá la tenemos a Carla, a la artista de esta obra, así que me inhibe un poco hablar de la obra delante del artista, pero lo voy a hacer de todas maneras. Esta obra se llama Cenizas de carne asada, memoria de un giga con estadísticas de mujeres asesinadas en Argentina. La pueden encontrar ahora en el primer piso, ¿no? ¿Digo bien? Es un ejemplo interesante porque acá la materialidad tecnológica, ¿no? es puesta en relieve de alguna manera en esta obra, que está integrada por este frasco transparente expuesto sobre un soporte de madera, en cuyo interior yace este cúmulo de cenizas y una tarjeta también de memoria que almacena distintos materiales y fuentes vinculadas a los femicidios producidos en la Argentina en un periodo de 5 años, materiales que Carla relevó de la investigación desarrollada por una asociación civil que justamente hace esta investigación como una reacción ante la falta de estadísticas oficiales. Y bueno, acá la idea del almacenamiento en un soporte, una memoria digital, funciona como metáfora, ¿no? de la memoria social, de la memoria colectiva. Y es interesante también pensar en la transparencia del frasco y la elección, ¿no? de este contenedor como una manera también de sacar a la luz, ¿no? de dejar ver y de sacar a la luz, porque no es un frasco opaco, sino que es un frasco transparente, aquellas memorias que durante tanto tiempo permanecieron ocultas. Así que nos parecía también un ejemplo bien contundente de las obras que hemos incluido en este eje. Otro caso también podría ser la obra de Ángeles Azcúa, Hermandad Rafaelina, otra obra que obtuvo el premio de adquisición. Y acá lo que hace Ángeles es bueno, combinar diferentes medios, soportes, lenguajes y formatos, ¿no? También en ese sentido nos pareció un ejemplo interesante porque convive el bordado con la pintura, con la fotografía, partes de obras que son del artista y partes de obras que no son de su autoría, porque bueno, toda la obra gira en torno a las figuras de Miguel y Betty Flores, artistas de Rafaela, que es la ciudad natal de Ángeles, y bueno, de esta manera también podríamos pensar que explora estos distintos modos de hacer asociados a la técnica, pero entendiendo la técnica en un sentido amplio, a partir de este encuentro de distintas materialidades, procesos y conceptualizaciones también, ¿no? sobre el fenómeno técnico. Bueno, y finalmente el último eje, que es este cuerpo y técnica, donde bueno, lo que aparece es la figura humana como signo tecnológico, a veces presente y a veces ausente, ¿no? Pero su ausencia también está de alguna manera aludida en estas obras. Lo que se puede ver es como lo que hicimos nosotros fue como organizar distintas escalas de análisis de estas obras, algunas muy sencillas, donde aparecía quizás
una mujer con un paraguas o un niño en bicicleta, ¿no? Donde la relación del cuerpo con lo técnico se traducía en una acción. En otras donde la escala humana está siendo intervenida, ¿no? Está fusionándose con la máquina. Hay varias obras representativas de esta línea, por ejemplo la obra de Dura Márquez, Juliá, Delirio Acústico, la obra de Fernanda Quere, Reciclarse, donde ahí ya empieza este proceso de diseño del cuerpo, ¿no? De autodiseño del cuerpo que van permitiendo las tecnologías. Luego, otra fase que tiene que ver más con la interioridad del cuerpo y el imaginario, ¿no? De esta posibilidad de diseñarnos y de hibridarnos, no solo con máquinas, sino con otras especies. Son imaginarios que actualizan estas imágenes. Por ejemplo, esta obra de Rosa Renk, que se llama La computadora imaginaria, donde ella graba, digamos, este circuito de memoria RAM con un rostro femenino, ¿no? Como una especie de Siri, al que le damos órdenes y nos responde, ¿no? Esta especie de autómata a 4 tacos, ¿no? Tiene un montón de colores. Y donde se combina, digamos, un poco este imaginario de fusión biorrobótica. Y en cambio esta otra obra de Hoyos, que también hay otra que se llama El Amateur, que es una obra más sencilla, donde hay un señor andando en bicicleta, un ciclista, en este caso ya se entra como en esta fase de representar el interior del cuerpo, de utilizar la estética de los libros de anatomía, de fisiología, las imágenes radiográficas, ¿no? De las placas de radiología, ¿no? Esas visualidades que también componen nuestro mundo. Y yendo un poco más allá, el artista también introduce otro tipo de información digamos, fisiológica, por ejemplo, esqueletos de pescados en ese cerebro humano, va probando, ¿no? Pero a su vez va como utilizando una lógica muy científica en el diseño del cráneo, en la medida del cráneo, en establecer ciertos parámetros de control y de medición de este fenómeno, ¿no? Propio un poco también de las nuevas teorías poshumanistas. Así que este es un poco, ahí como que cierra un poco el núcleo de cuerpo y técnica. Bueno, para acercándonos al final, compartir con ustedes algunas consideraciones finales o algunas reflexiones que hemos hecho al terminar el proceso de investigación. Termina entre comillas porque nunca termina, ¿no? Y siempre queda abierto para continuar y para abrir futuras investigaciones, pero una primera cuestión, creemos bastante contundente, tiene que ver con lo que adelantábamos al comienzo, ¿no? Estas modificaciones que tuvimos que ir haciendo a lo largo del proceso en la medida en que nos fuimos encontrando con la colección. Cuando escribimos el proyecto teníamos cierta idea sobre lo que queríamos hacer porque todavía no habíamos visto las obras y en concreto no sabíamos bien con qué nos íbamos a encontrar y una vez que recibimos las obras, bueno, tuvimos que ir haciendo adaptaciones. Me refiero puntualmente a que originalmente nosotras pensábamos, o esto figura en los objetivos, ¿no? De nuestro primer proyecto, buscábamos rastrear obras que involucraran medios y herramientas tecnológicas, más en la línea del eje materiales, técnicas y procesos, ¿no? Donde vimos la obra de Carri, la obra de Ángeles Azcúa. Pero bueno, en la medida en que avanzamos con la investigación y nos encontramos efectivamente con las obras que forman parte de esta colección, con el patrimonio del museo, descubrimos que, bueno, estas vinculaciones se daban en algunos casos, ¿no? Pero no en todos, por ahí más en las últimas ediciones del Salón, en muchos casos en obras que habían quedado seleccionadas, pero porque por ahí no habían obtenido el premio de adquisición. Entonces nuestra investigación fue cambiando parcialmente su objeto para, bueno, examinar los idearios, ¿no? Los imaginarios vinculados con la esfera
de lo técnico en un sentido amplio y poder así entonces considerar estos diálogos entre prácticas artísticas y estos territorios de la tecnología, en algunos casos también de la ciencia, bueno, territorios, como decíamos antes, frecuentemente excluidos, ¿no?, de los relatos dominantes. Pero bueno, por eso van a ver que en su mayoría, más que hablar de materiales y de herramientas y de medios tecnológicos, en realidad estamos haciendo un estudio o un análisis en torno a imaginarios tecnológicos, ¿no? Imaginarios que decantan o que pueden ser cristalizados en estos 6 ejes de análisis. Sí, es una primera aproximación a una lectura de un patrimonio enorme, digamos. La investigación fue muy ambiciosa porque abarcar 100 años, pensando que íbamos a abarcar 100 obras y en realidad fueron muchas más porque también hay también como algunos desfases, digamos, entre los registros y las obras en el museo, que fuimos también como saldando sobre la marcha, y por eso también un poco estas incorporaciones ad hoc que vamos haciendo, ¿no?, de obras que quizás no eran premiadas, pero que, bueno, que estaban de algún modo dentro de la misma línea de los núcleos que ya habíamos organizado. Y bueno, y también reconocer, digamos, que sí es posible, digamos, a pesar de las dificultades que tuvimos, establecer un poco estos cruces, ¿no?, y contar un poco la propia historia del museo en esta clave de ciencia y tecnología, también teniendo en cuenta que en este museo aparecen obras que artistas muy referentes no hubieran mandado a otros lugares, ¿no? Entonces también encontramos como hallazgos de artistas muy asociados a ciertas estéticas que están acá en otra faceta de su producción, ¿no?, lo que también es muy rico e interesante y también permite visibilizar otros artistas que nosotros no conocíamos y que sí trabajan en esta clave, porque no forma parte de los relatos canónicos, ¿no? Entonces, me parece que, bueno, por ser un primer intento, o sea, si bien muy ambicioso, pero pudimos arribar a ciertas conclusiones que, bueno, que lo importante es que sean como, bueno, que sean de interés para el museo y que les sirvan al museo también para seguir pensándose en esta línea de investigación, ¿no? Y como siempre, bueno, esperamos que esta investigación pueda ser como un puntapié para futuras investigaciones, que luego sean un puntapié para futuras investigaciones y que así siga avanzando el conocimiento. Claro. Muchas gracias Gracias por la atención. Buenas noches. Principalmente, primero, felicitaciones por el premio y por la investigación. Y segundo, la pregunta es específicamente, hablabas, Luciana, de obras que coincidían más con los ejes que ustedes habían titulado, digamos, que no fueron seleccionados, que no fueron premiados, perdón. ¿Ustedes coincidieron esas obras a partir de registros o el museo las adquirió desde otro medio, digamos? No, quizás no fui muy clara. No, todas las obras con las que trabajamos son obras del patrimonio, pero no todas, como nosotros habíamos planteado en el proyecto, son del salón, porque el museo tiene distintos mecanismos de incorporación de obra a su patrimonio. El principal es el salón, digamos, siempre fue el salón y sus distintos salones, que hubo varios que convivieron en el mismo tiempo, luego donaciones de los artistas principalmente, y compras, pero que es muy pequeño, digamos, el porcentaje de obras que se hayan adquirido a través de la compra. Entonces, lo que hacíamos, o sea, muchas veces nuestra idea era también centrarnos en los primeros premios, ¿no?, por ser como los premios vidriera, y aparte por ser los premios de adquisición. Y después también algo que fuimos también aprendiendo y que también hace también a la dificultad del estudio de la colección, es que la dinámica de incorporación de obra ahora se simplificó a una sola, ¿no? Ahora solo el museo, digamos, desde hace un poquitos años, el museo solo incorpora el primer premio. Pero durante los 100 años del salón, el museo a veces incorporaba 3 premios, a veces convocaba a otras instituciones a premiar y también dejaban la obra.
Y todo ese proceso, digamos, de incorporación de obra no está registrado, digamos, de una manera ordenada y sistemática. Entonces hay obras que no se conoce la fecha, pero sí se conoce el año de incorporación a la colección y coincide con un año del salón. Pero a veces no sabíamos si era o no era salón, y bueno, y en otros casos sí eran salón, pero no eran primer premio, o respondían a una categoría que en ese momento no se premiaba. O sea, los cambios, que por eso un poco le tuvimos que dedicar como un espacio de la investigación a la lógica de funcionamiento del salón durante este siglo, tenía que ver con eso también, con las dificultades para comprender, bueno, pero esta obra, ¿de dónde salió? ¿Por qué está acá? ¿Dónde está el registro? Porque bueno, no es lo mismo si la dona a si fue premio, que es porque si fue premio quiere decir que hay una mirada de un jurado con una decisión de premiar una obra de determinado estilo en determinado momento histórico, ¿no? Ya es tiene otra connotación. Y bueno, esos detalles por ahí se nos iban perdiendo, ¿no? Pero porque tiene esta característica, digamos, el museo, ¿no? De haber ido como modificando tanto su reglamento, que bueno, también eso dificulta, digamos, la conformación de la colección también es como muy zigzagueante, ¿no? De hecho, la mayor parte de la colección se conforma en el primer periodo que nosotros definimos, hasta la década del 40, luego va como disminuyendo, digamos, el ingreso así masivo de obra, y bueno, y ahora hay tanta obra que la última directora decidió que solo se incorpora una. Pero bueno, son las dinámicas institucionales que también, digamos, van pesando en la conformación de la colección. Sí, y también con qué obras conviven, ¿no? Porque yo creo que una de las cuestiones tan interesantes del salón tiene que ver con que, bueno, es una oportunidad para tener como un termómetro de épocas, ¿no? Y ver, bueno, esta es la que se premia, pero estas se seleccionan, luego están todas estas otras, ¿no? Y es un poco lo que en definitiva sucede siempre, lo mismo en una exhibición, al pensar ejes curatoriales para una muestra, ¿no? Es decir, siempre las obras adquieren o despliegan, ¿no? Como nuevas capas de significación a partir de las múltiples relaciones que establecen con otras obras, ¿no? Acá tenemos ejemplos de ello. Entonces creo que también eso es interesante, pensar todo lo que sucede en esos espacios intermedios entre, ¿no? Las obras, que no son necesariamente espacios por fuera de la obra, sino que, bueno, eso, generan como este movimiento también centrífugo, en cierto sentido. Gracias. Muchas gracias.